Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas de todas las iglesias cristianas. Un gozo para mí poder llegar a ustedes porque lo prometido es deuda. Les dije que iba a hablar acerca de que si la mujer tenía ministerio o no. Basado, por supuesto, en una pregunta que, bueno, no una, muchas preguntas que me hacen por la internet, lo hacen a mi interno, porque hay muchas cosas que el pueblo cristiano está confundido y quieren saber. Y yo agradezco a Dios el privilegio que me da de poder ser portador de una respuesta. Es posible que mi respuesta para algunos no sea apropiada, no tenga mayor relevancia, pero yo considero que tener 37 años en el ministerio creo que me da un poquito de autoridad para poder enseñar. Creo que me da un poquito también de garantía de que conozco un poco más que muchos las Sagradas Escrituras, ¿no? Por algo son 37 años más 5, 42 años en el camino del Señor. Y claro, en las redes sociales hay de todo. Hay personas que son un poco venenosas. Son de la iglesia de la serpiente. Esa serpiente que tuvo en el huerto del Edén. Pues algunos son, ¿no?, descendientes o son parte de ese ministerio. Entonces, cuando escriben o dan su opinión o dan respuesta a lo que escuchan o leen en la internet, ellos atacan de una manera, no sé, poco cristiana, ¿no? Sin ética, sin amor, sin consideración. Y lo peor es que ni siquiera tienen un argumento válido. Porque es fácil atacar y es fácil decir, no, que no estoy de acuerdo, que eso es del diablo, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Sin dar ningún argumento, ¿no? O sea, si estoy equivocado, a ver, explícamelo tú con tus argumentos, a lo mejor tú tienes la razón, pero explícalo, pues. No ataques, explica. Y uno, cuando tiene conocimiento de algo, uno sabe lo que está diciendo, uno sabe lo que habla. Así que, gracias a Dios por el privilegio que Dios me da de poder llegar a cada uno de ustedes, pueblo de Dios, y tocar este tema que es un tema bastante candente dentro del pueblo cristiano, ya que existen muchas mujeres de Dios que sirven al Señor, ministran, predican, y bueno, pueden sentirse como que uno está en contra de ellas o algo por el estilo, ¿no? Una vez más aclaro que los lentes oscuros no es por vanidad, es por una operación a mi vista. Y estoy en reposo, no estoy predicando en la iglesia, estoy aquí en mi hogar reposando, pero no puedo estar sin predicar. Ya Dios me ha llamado a predicar, Dios me ha llamado a enseñar, y entonces aquí estoy. Esta mañana di un bonito mensaje sobre la religión y ahora nuevamente pues respondiendo a esta inquietante pregunta sobre si la mujer tiene ministerio o no tiene ministerio pastoral. Bueno, los pasajes bíblicos creo que todos los conocemos. El pasaje de Efesios, por ejemplo, que dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para edificación de toda la iglesia. Son textos que hablan en sentido masculino de que Dios otorgó al hombre la facultad del ministerio. Pero yo soy preciso, soy claro. ¿La mujer tiene ministerio pastoral? No. No hay un indicio bíblico, ni siquiera un indicio, de que la mujer tenga ministerio.
Pero también le voy a decir que la mayoría de los hombres tampoco lo tienen. Los hombres que se jactan que los hombres son los que tenemos el ministerio, perdón, no todos los hombres tienen ministerio. La mayoría no lo tiene tampoco. Dios no lo va a llamar tampoco al ministerio. Porque Dios tiene sus líderes, tiene los hombres a quien Él llama para el ministerio. Ahora, conscientes de que tanto hombres como mujeres no tienen ministerio, que los hombres tienen la posibilidad de ser llamados a un ministerio, es una cosa muy diferente, pero no todos los hombres tienen ministerio. Yo conozco un montón de pastores que no son pastores, que se han puesto ellos mismos. No están bajo la cubierta de nadie, no están bajo la dirección de nadie. Ellos mismos se pusieron pastores. No hay un llamado, ¿me entiende? Simplemente alquilaron un local y se pusieron a predicar. Eso no es un llamado de Dios al ministerio. Y otros han dividido iglesias y se han apartado. Entonces, yo puedo decir con la frente bien en alto que yo jamás dividí nada. Yo pertenecía a una congregación y simplemente renuncié por situaciones que no veía bien. Y en ningún momento busqué para dividir, ni me llevé las bancas, ni me llevé el púlpito, ni me llevé la gente, ni me llevé nada. Yo abrí una nueva obra con gente que no asistía a esa congregación, creyentes que no eran parte de esa congregación. Y hasta el día de hoy estamos felices. Así que yo puedo hablar con toda la solvencia moral de que yo jamás dividí ni provoqué ninguna situación complicada como para que digan, se llevó la mitad de la iglesia, se llevó a toda la iglesia, se llevó las cosas. No, nada. Dios me llamó a mí al ministerio hace muchos años, yo sigo y persisto en ese llamado. Pero bueno, es un punto aparte solo para aclarar algunas inquietudes que alguien pueda tener. Volviendo al tema, la mujer no tiene ministerio porque no hay en la Biblia un solo texto bíblico que anuncie que la mujer tenga ministerio. ¿Y qué es el ministerio, hermano? Porque hay personas que tampoco saben qué cosa es el ministerio pastoral o el ministerio sacerdotal, ¿no? En el pueblo judío, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios convocó que sea el hermano de Moisés, Aarón, el sumo sacerdote, y toda su descendencia directa de él debía pertenecer al sacerdocio hebreo, al sacerdocio judaico, como algunos le llaman, pero en realidad es hebreo, porque judaico es solamente de Judá, hebreo abarca todas las tribus de Israel. Y también hizo un llamado a uno de los hijos de Jacob llamado Leví, para que él y su descendencia, todo el pueblo de Leví, fueran parte de la administración en el tabernáculo, en el templo de Jehová. Así que Leví y Aarón formaban las dos líneas sacerdotales. Los levitas que ayudaban en la administración del culto y los sacerdotes que descendían directamente del hermano de Moisés llamado Aarón. Esa fue la forma en que Dios estableció el sacerdocio. Jamás Dios llamó a una mujer dentro del pueblo hebreo para que ministrara o fuera parte de un trabajo sacerdotal. En el Nuevo Testamento encontramos la misma situación. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios llama y establece apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, etc., ¿no? Entonces, encontramos que Dios trata directamente con el hombre. En cuanto al ministerio sacerdotal, porque este es un ministerio sacerdotal, donde se ministran las cosas de Dios y la palabra del Señor. Y esta capacidad ministerial también es una unción especial
que Dios le otorga al que Él ha llamado, con la finalidad de que pueda, como dice aquí su palabra, edificar a la iglesia, ¿no? Y hacer que muchos también puedan llegar a tener un ministerio y sean llamados por Dios. O sea, los prepara para que Dios ya los llame y los capacite y los envíe. Ahora, la mujer, al decir yo esto, da la impresión como que la mujer entonces ni pinta ni da color. ¿Para qué la mujer entonces? No, la mujer sí juega un papel muy importante dentro de la obra. Es como, miren, es como la mujer casada. Dentro del pueblo cristiano, yo estoy hablando con cristianos, dentro del pueblo cristiano, la Biblia enseña que la cabeza del hogar es el hombre. Eso lo enseña la Biblia, ¿no? O sea, la máxima autoridad dentro de un hogar es el hombre. No descalifica a la mujer para nada. Sin embargo, en cuanto al tema de autoridad, en cuanto al tema de tener la última palabra en el hogar, es facultad del hombre, que también tiene responsabilidad de protección y de cuidado, ¿no? Porque hay hombres que se llenan la boca de decir, el hombre es la cabeza del hogar, pero ellos no mantienen, ellos no resuelven los problemas de la casa. Si no fuera por su mujer, se moriría de hambre. ¿Cuántas mujeres son las que paran la olla, como se dice vulgarmente? ¿Cuántas mujeres son las que ayudan para que su hijo estudie en la universidad? El hombre no puede, no tiene la capacidad para eso. Pero se llena la boca de decir, el hombre es la cabeza, dice. No. Con esa forma de decirlo, aludiendo de que tú tienes autoridad y que eres el principal, tú tienes que demostrar primero que eres el principal. Porque así como tú te llenas la boca de decir el hombre es la cabeza, tú tienes que llenarte la boca de decir yo mantengo, yo sostengo, yo traigo aquí para todos los gastos. Mis hijos se educan gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, al dinero que yo traigo. La comida, la ropa, el pago de alquiler o la casa que tenemos, lo que he construido, todo por mi trabajo, mi esfuerzo, porque yo soy el hombre y soy la cabeza del hogar. Vaya, cuando tú hagas todo eso, llénate la boca de decir yo soy la cabeza. Pero si tú con la justa das tus 5 soles diarios, ¿qué te llenas la boca de decir yo soy la cabeza? Porque vas con una Biblia grandaza bajo el brazo, caminando por la calle al templo, y yo soy la cabeza del hogar. La mujer tiene que sujetarse, dice. ¿Qué se va a sujetar esa mujer si tú no la puedes mantener? Igual pasa en el ministerio, ¿no? En el ministerio hay una ordenanza de autoridad en cuanto a la dirección de la obra, en cuanto a la dirección del culto. Dios ha llamado al hombre para esa función. Pero así como en el caso del hogar, la mujer, a pesar de que no es la cabeza del hogar, desempeña una labor importantísima, porque ella es madre, ella es esposa, ella es abuela, ella es hija, ella es hermana, ella es la que prácticamente educa a todos los hijos, porque el hombre está trabajando. La mayoría de los hombres llegan y se acuestan en su mueble a ver televisión y se olvidan de todo. La mujer es la que está en el trabajo arduo y continuo del hogar. Entonces, más pareciera que la que debería ser la cabeza es la mujer por todo el trabajo y toda la labor que desempeña, ¿no? Es una bendición tremenda. Hay muchos hombres que no podrían sostener y dirigir un hogar si no fuera por su esposa. Gracias a la esposa que tienen, su hogar funciona. Su hogar está adelante. Gracias a ella, no a él. Entonces, en el ministerio pasa lo mismo. El hombre es el llamado al ministerio, pero la mujer juega un papel fundamental en la obra, porque hay una encomienda de parte de Dios. Y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo dice? ¿A los hombres? ¿No se lo dice también a las mujeres? ¿O no están incluidas las mujeres en ese mandamiento? Por supuesto que están incluidas. Hombres y mujeres tienen
la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ahora, hay quienes predican cara a cara, persona a persona. Hay quienes predican a familias, hay quienes predican a todo un pueblo, hay quienes predican en una campaña, pero predican. A la mujer no se le puede impedir predicar, porque ese es el problema que existe. Dice, la mujer no tiene ministerio, por lo tanto no puede predicar, dicen. ¿Cómo que no puede predicar? Tiene toda la capacidad y tiene toda la facultad de parte de Dios para predicar. Que no tiene la autoridad ministerial es una cosa muy diferente. No tiene la autoridad ministerial que Dios ha establecido en el hombre, pero tiene todas las facultades y todos los dones y todas las capacidades de revelación e inspiración para predicar la palabra de Dios. ¿Cómo tú le vas a tapar la boca a una mujer y prohibirle predicar porque en la Biblia no dice que tiene ministerio? En la Biblia encontramos mujeres que predicaban, que profetizaban, porque estaban los dones. Miren, muchos de los creyentes que hoy hablan de que la mujer cae en la congregación, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ser evangelista, que la mujer no puede esto ni lo otro, que de hecho la Biblia así lo dice, pero es la forma en que lo expresan los hombres, ¿no? La mujer esto, o sea, como que la mujer no sirve para nada dentro de la obra, por el hecho de que no tiene un ministerio, ¿no? Entonces no puede predicar, dice. Eso es falso. La mujer puede predicar. La mujer está llamada a predicar por Dios. Está llamada, como lo estás tú, que no eres pastor tampoco. Sin embargo, los hombres no están predicando. La mayoría de los hombres no están cumpliendo ese mandato divino. Cuando usted ve en los aires libres, que son los grupos de hermanos que salen a las plazas, a las calles para predicar, la mayoría son mujeres. Ahí están las hermanas con sus panderetas, con sus Biblias, con sus folletos repartiendo. Ahí están dando testimonio, ahí están predicando las mujeres. ¿Dónde están los hombres? Los hombres están, dice, trabajando, los hombres están en su casa, los hombres no salen a predicar. Ni siquiera están bien espiritualmente. ¿Quién es la que se levanta a las 3 de la mañana a orar por ti, por los hijos? ¿Quién es la que está en los ayunos? ¿Quién es la que está en las vigilias? ¿Quién es la que está metida llorando y clamando ante Dios? La mujer. ¿Quiénes fueron las que estaban a los pies de la cruz cuando crucificaron al Señor? Las mujeres. ¿Dónde estaban los hombres? Todos habían huido, dice. Entonces, el hecho de que la mujer no tenga un título, que no tenga una autoridad ministerial, no le exime de predicar ni de ser ingerente en la obra del Señor. La mujer puede predicar. Yo he invitado hace poco a una pastora, y le digo pastora no porque tenga el ministerio pastoral, sino porque es esposa de un pastor. Y si es esposa de un pastor, pues es pastora, ¿no? Y ella trabaja y predica bajo la cubierta de su esposo, que tiene un ministerio. Y predica muy bien, y trae una edificación tremenda a la iglesia, y trae bendición. ¿Por qué le vamos a impedir a la mujer predicar? Porque decir no tiene ministerio es como algo así como anularla totalmente, ¿no? Se anula a la mujer. La mujer no puede. Entonces la mujer tiene que estar calladita, la mujer tiene que estar sometida, la mujer no. La mujer puede predicar. Ahora, escuche bien esto. Si la mujer no tiene ministerio, como estoy diciéndolo, y porque la Biblia no indica eso, que la mujer tenga un ministerio, ¿cómo es que llegó una mujer al ministerio? ¿O cómo llegó a ser parte o estar al frente de una obra? Como pastora, como profeta, como apóstol, como evangelista, como maestra, dentro de lo que señala la Biblia en el ministerio. ¿Cómo llegó allí? ¿Qué pasó?
¿Cómo es que está al frente ella de una iglesia, dirigiendo una iglesia? ¿Cómo llegó? ¿Quién la llamó? ¿Cómo está ahí? Igual que los hombres. ¿Cómo estás tú al frente de una iglesia? ¿Qué pasó? ¿Decidiste un día dejar de trabajar para irte a predicar? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás al frente de una iglesia? ¿Cómo llegaste allí? Entonces tú puedes decir, bueno, yo como hombre, Dios me llamó al ministerio y yo accedí. Pero solo, no. Nadie llega al ministerio solo. El que se forma solo en un ministerio no tiene ministerio, hermano. No lo tiene. El que se forma solo, sin haber tenido un pastor, sin haber estado bajo la dirección de una organización cristiana que conforma la iglesia o parte de ella, ese hombre que llega solo, que se hace pastor solo, no es pastor. Se formó solo. Y así no funciona. Porque en la Biblia hay un orden. En la Biblia habían gente que estaba al frente. Como Dios estableció a Pedro para los judaizantes o para los judíos y a Pablo para los gentiles. O sea, ellos eran el tronco de predicación y de enseñanza y de formación para los grupos que Dios había señalado. Uno para los judíos y el otro para los gentiles. Y no estaban solos. Todos trabajaban unidos. Habían más apóstoles, habían evangelistas, habían pastores, y todos ellos conformaban un equipo en el cual iban preparando y Dios iba llamando, y bajo ese orden iban surgiendo los ministerios, bajo ese orden. Así que si algún hombre se llena la boca de que solo los hombres tienen el ministerio, quiero saber cómo llegaste al ministerio. ¿Quién te puso? Si estuviste bajo la sujeción de un pastor, si estuviste bajo la cobertura de una obra, ¿cómo llegaste? O un día te dividiste y te hiciste pastor. Te llevaste el púlpito, la silla, te llevaste un grupo, se metieron en una casa a orar y después comenzaste a predicar, y al final todos dijeron, usted hermano, pues predíquenos, usted hermano esté al frente, usted es el líder, usted es el pastor. Y te hiciste pastor así. No eres pastor, no eres nada, porque no estás cumpliendo el orden bíblico, la forma que Dios ha establecido las cosas. Ahora, que tú tengas un llamado de Dios, que tú hayas sido formado y forjado por Dios como pastor, como evangelista, como maestro, y que luego en el camino sucedan situaciones ajenas a tu voluntad y tengas que salir de una congregación, esa es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con tu llamado. Tú tienes un llamado. Y el llamamiento de Dios es irrevocable, dice la Biblia. Pero yo voy al principio de los hechos. ¿Cómo te hiciste pastor? ¿Qué tanto te jactas de que yo soy? Los hombres tenemos el ministerio. ¿Cómo obtuviste el ministerio? ¿Cómo? Si tú no tenías un pastor. Tú nunca te sujetaste a un pastor. Tú andabas solo predicando por los parques, predicando por las plazuelas, por los mercados, predicando, y hasta que un día te pusiste una corbata, y ya alquilaste un local y ya eres pastor. No es así. Hay un orden. Ahora, ¿cómo llegó una mujer al pastorado? ¿Cómo llegó a estar al frente de una iglesia, al frente de una obra? Bajo la dirección de una obra. ¿Cómo llegó? ¿Quién la puso? Bueno, yo conozco de casos, por ejemplo, de mujeres que han estado trabajando mano a mano con su esposo, que era el pastor de la iglesia. Pero luego el pastor murió. Y como ella era la pastora, porque así le llamaban, no porque tuviera el ministerio, sino porque era la esposa del pastor, pues se quedó al frente de la iglesia. Un caso que no debería ser, porque se supone que trabaja bajo la cobertura de una organización. Y si está bajo una organización,
La organización tiene que ver ahora qué pastor coloca, ¿no? Y por supuesto tener en cuenta el trabajo también de la esposa del pastor que murió. Puede que el pastor también haya caído en pecado y lo expulsaron, pero la mujer no cayó en pecado. Entonces hay mujeres que siguen en la obra, ¿verdad? Pero ¿dónde está el problema? El problema es que siguen al frente. No deberían estar al frente. Y son buenas mujeres. Son mujeres que predican muy bien y que el Espíritu Santo les habla, les revela, porque tienen los dones del Espíritu, hermano. Pero no tienen un ministerio. Pero sí tienen los dones. Por ejemplo, ellas tienen el don de profecía, tienen el don de palabra de ciencia, donde Dios le revela la condición de alguien. O le pueden profetizar a alguien porque Dios le revela. Pero no porque tengan el ministerio, sino porque tienen los dones. Cualquier creyente que tenga los dones del Espíritu será usado por Dios y tendrá revelaciones. ¿Acaso no dice la Biblia que en los postreros tiempos vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones? Sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, ¿verdad? Y profetizarán. Lo dice el libro de Joel capítulo 2. Lo dice el libro de los Hechos capítulo 2. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro dijo, estos no están borrachos como vosotros creéis porque son las 10 de la mañana. Estos son el resultado de lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Entonces, hombres y mujeres profetizaban, hombres y mujeres tenían los dones de revelación, dones de poder, dones de inspiración, y se manifestaban esos dones. Y hasta el día de hoy, todo hermano y toda hermana que busque y se consagra a Dios y el Espíritu Santo lo llena, va a ser usado con los dones del Espíritu. Pero eso no significa que son algo especial. No significa que porque tuvo una revelación ahora de Dios sobre algo o sobre alguien, ya tú eres un evangelista, un apóstol. No tiene nada que ver con el ministerio. Son los dones que es dado a la iglesia, donde todos pueden alcanzar esos dones, todos en general, toda la iglesia. Hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, todos, cualquiera de ellos que esté consagrado, que ame a Dios, que quiera trabajar en la obra de Dios, colaborando, contribuyendo, como quiera que sea, Dios lo va a usar y los dones están allí. Esteban era un diácono de la iglesia, pero los dones del Espíritu estaban en él, igual que Felipe. Felipe fue arrebatado que estaba hablando con el eunuco y fue arrebatado a una ciudad llamada Azoto, que era parte de Samaria. Y él podía decir, yo tengo un ministerio más grande que el del apóstol Pablo, porque Dios me ha arrebatado de una ciudad a otra, me desapareció y me hizo aparecer en otro lugar. Tremendo ministerio que tengo. Podría haber dicho Felipe era un diácono. Pero es que Dios no tiene límites. Igual como usa un hombre, puede usar a una mujer cristiana. Y la mujer puede predicar. Hay mujeres que predican muy bonito, con profundidad, con inspiración, con revelación. Y da gusto escucharlas. Y da gusto ver cómo ellas son una bendición para la iglesia y son una bendición para la obra. No, pero es que no tiene ministerio. Y bueno, no tiene ministerio, pero igual Dios la usa como si tuviera un ministerio. El tema es que son usadas por Dios. Y eso nadie se lo puede impedir. Nadie, absolutamente nadie. Algunos dicen, no, pero Débora en el Antiguo Testamento fue una mujer que Dios usó. Por supuesto que Dios usó a Débora. Como Dios también bendijo a Rahab la ramera por haber ayudado a los israelitas que se refugiaron en su casa. Como Dios usó también a la samaritana para que ella anunciara que se había encontrado con el Mesías y testificara de eso. O sea que no tiene nada que ver. Pablo dijo, ruego a Evodia y a Síntique, que eran dos mujeres de la iglesia,
que sean de un mismo sentir, dice, porque estas han ayudado a la obra, al ministerio, han ayudado, dice. O sea, son mujeres extraordinarias. La abuela, Loida y la madre de Timoteo, Eunice, ellas prácticamente impulsaron a este muchacho a ser un hombre de bien y Dios luego lo llama al ministerio a Timoteo. Gracias a estas dos mujeres que lo formaron en el camino del Señor. Eran mujeres llenas del Espíritu Santo, llenas de fe, de santidad. Entonces la mujer juega y desempeña un papel importantísimo, hermanos. Ella predica, profetiza, pone las manos sobre los enfermos y se sanan. Son gente usada por Dios. Simple y llanamente, la Biblia no indica que sean llamadas al ministerio. Yo he escuchado a muchas predicadoras, mujeres de Dios tremendas, que hablan de que Dios las llamó al ministerio. A mí Dios me llamó al ministerio, dice. No, Dios te llamó a un propósito. Dios te llamó a predicar, Dios te llamó a realizar algo en favor de Él, pero no tiene que ver con el ministerio. Y tampoco eso te resta para ser una gran mujer de Dios y muy usada por Dios. Tampoco te resta. Es como la esposa. El que no sea la cabeza del hogar no significa que eso le resta a ser una mujer importantísima dentro del hogar. La mujer es importante dentro del hogar, aunque no sea la cabeza del hogar. Así tú no seas la cabeza en el ministerio, en la iglesia, eso no te resta para nada a que tú prediques, a que tú enseñes, a que tú seas usada por Dios con los dones del Espíritu Santo, a que tú tengas sueños, a que tú tengas visiones, a que tú tengas revelaciones, a que tú profetices, que es hablar inspirado por el Espíritu Santo, sea predicando, sea declarando una palabra de ciencia, etcétera, etcétera. Para eso son los dones, vuelvo a repetir. Entonces yo quisiera que en la iglesia del refugio donde yo pastoreo, todas las creyentes, todas las hermanas, profeticen, prediquen y Dios las use poderosamente con los dones del Espíritu. O sea, es mi anhelo, es mi deseo. Pero muchas mujeres se han visto como un poco retraídas, se han visto como limitadas, porque encuentran en los púlpitos hombres que prácticamente con decirle la mujer no tiene ministerio, la mujer calla en la congregación, no le permito a la mujer hablar ni enseñar, como dijo Pablo, ¿no? Entonces la mujer dice, pues si yo no tengo ministerio, si yo no voy a ser usada por Dios, entonces me dedicaré pues a lavar platos, me dedicaré a planchar ropa, a cuidar niños, ¿no? Atender a mi esposo, porque yo no sirvo yo no tengo ministerio. ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres una mujer que no puede ser usada en la obra del Señor? El que no tengas ministerio no te limita a tener revelaciones, a tener poder de Dios, a tener una palabra para una iglesia, para alguien. Eso no te limita en nada. La mujer no está limitada, hermanos. Los hombres han limitado a las mujeres. Y eso es condenable por Dios. Porque tú estás limitando a una mujer a quien Dios le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ah? Entonces no, pues. Ahora, si una mujer es usada por Dios y es casada, tiene que saber que la cabeza de ella es su esposo. Y lo dice la Biblia, ¿no? La mujer soltera, cuando está soltera, la cabeza de ella es Jesucristo. Pero cuando se casa, la cabeza de ella es su marido. Y la cabeza del marido es Jesucristo. Lo dice en 1 Corintios 7. Está hablando de la autoridad, del orden de la autoridad. Pero eso no la limita a ella. O sea, tú tienes tu esposa, tú eres pastor y tú tienes tu esposa. Tu esposa es una bendición dentro de la obra. Si ella quiere predicar, si ella siente el fuego del Espíritu, ella siente el ímpetu, quiere hablar, quiere predicar, tiene una palabra de Dios, ¿por qué le vas a impedir? No, es que ella no tiene ministerio, pero tiene el llamado a predicar
como lo tenemos todos los creyentes, hombres y mujeres, no importa la edad ni el sexo. Ella siente el deseo de predicar. ¿Por qué le vas a limitar? Que predique, que hable a la iglesia. No, que solamente que trabaje con las damas, nomás. ¿Por qué? Que predique. Ahora, hay mujeres que no saben predicar porque no tienen pues esa capacidad para predicar así. Pero cuando ellas conversan, aconsejan, cuando ellas tratan face a face, es decir, cara a cara, son una maravilla. Y Dios les muestra también por revelación. Ellas tienen sueños, ellas tienen visiones, ellas sienten, tienen el don de discernimiento de espíritu. Sabe cuando alguien tiene un mal espíritu, cuando hay una obra demoníaca, cuando hay un ángel. O sea, son mujeres que viven en el espíritu y tienen todas esas bendiciones. ¿Cómo no van a ser parte de la obra? Son una contribución maravillosa. La mayoría de los hombres están en tonterías, mientras que las mujeres están predicando la palabra. Y Dios usa hombres y mujeres en la predicación del Evangelio. En la predicación del Evangelio todos tenemos la misma ordenanza. Ahora, en cuanto a la dirección de la iglesia, en la dirección a la autoridad dentro del ministerio, el hombre. Pero es algo que tiene que ver solamente con cuestión de dirección de la obra, mas no implica nada en la mujer a que ella esté frenada en algo, para nada, para nada. Dios bendiga a todas esas mujeres que se ponen en la mano del Señor. Prediquen, hermanas, prediquen. Usted no necesita ser profeta, usted no necesita tener el título de profeta porque usted puede profetizar. No necesita tener el título de apóstol para ir y dar una campaña y predicar bajo la cobertura de alguien. Usted no necesita tener el título de evangelista para evangelizar, ni el título de maestra para enseñar, ni el título de pastor o de pastora para contribuir en el bienestar de la obra. No necesita el título, no le hace falta. Cuando usted se para en el púlpito, cuando usted abre la boca, hay un respaldo divino extraordinario. Hay un poder que emana en sus palabras. Hay una autoridad de Dios en usted, la cual hace que las almas caigan llorando de rodillas. Y hay dones manifestándose. Usted echa fuera demonios, usted sana enfermos, porque esa fue la ordenanza, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, y en mi nombre echen fuera demonios, sanen enfermos. ¿A quién se lo dice? ¿Solamente a los hombres? No, también a las mujeres. Entonces usted tiene todo el respaldo de Dios, hermana. Ahora, sepa usted que si usted es una mujer casada y usted tiene el ímpetu de predicar, usted primero se debe a su esposo. No, porque Dios está por encima, no. Usted se debe a su esposo. ¿Por qué? Porque está bajo autoridad. Está bajo autoridad. Y eso es simplemente lo que usted tiene que entender. Que usted como mujer está bajo autoridad en el ministerio y en el hogar. Está bajo autoridad. Así es, mi hermano. Entonces, tenemos que entender que la mujer, aunque no tenga el ministerio, no quiere decir que no puede realizar las mismas obras que realiza un hombre que tiene ministerio. Puede realizar lo mismo, solo que no tiene la autoridad, la facultad para dirigir una obra, pero sí tiene la facultad para hacer de bendición en esa obra. Y si usted es una mujer humilde, de corazón, a usted no le va a interesar estar al frente de una obra para hacer la obra de Dios. No le va a interesar, porque usted sabe que Dios la usa, que Dios la respalda, que usted cuando predica se siente, que usted tiene un poder en sus manos, que cuando impone la mano la gente cae patas arriba por el poder de Dios. Sí. Sin embargo, los hombres, no pasa nada de eso. Los hombres están como ahí temerosos, sin fe, no oran, no ayunan, no están en comunión con Dios. Y la mujer sí. ¿Me entiende? Pero también hay hombres poderosos
también hay hombres que predican, también hay hombres que enseñan, también porque tienen el ministerio. Dios le ha dado la autoridad para dirigir una obra, esa autoridad en la obra, como el esposo es el que tiene la autoridad en el hogar. Igualito, es una cuestión simplemente de autoridad en una circunstancia X, nada más. Pero después, las mismas facultades, porque así como el esposo tiene la facultad de corregir a los hijos, meterle un par de correazos al hijo que se porta mal, la mujer igualito agarra la chancleta y le mete también palo a los hijos, igualito. Así como el pastor le dice, cállate la boca, o perdón, el esposo dice, cállate la boca al hijo, la mujer también dice, cállate la boca, y también el hijo se calla. Así como el padre dice, te doy permiso, la madre también dice, te doy permiso. Así como el padre dice, no te doy permiso, la madre dice, no te doy permiso. O sea, ¿qué? Es lo mismo, hacen lo mismo, desarrollan lo mismo. La única diferencia es que Dios ha establecido que en el orden de autoridad, el hombre sea la cabeza, el cabezón, y nada más. Pero la mujer desempeña lo mismo, y hasta más autoridad todavía que el marido en el hogar, muchas veces. Y en el campo ministerial es lo mismo, hermanos, entiéndanlo. No hable usted cosas, porque hay gente que me dice, pastor, pero cite la Biblia de versículos. Hermano, te estoy hablando y te estoy enseñando. Ahora busca tú los versículos. Tú eres el interesado. Pues busca tú los versículos. Porque aquí no se trata de encerrarse en una postura, no. Hay que abrir la mente. No hay ninguna parte en la Biblia que la mujer no sea usada por Dios. No hay ninguna. Así como no hay ninguna parte donde la mujer tenga un ministerio, tampoco hay un versículo que impida que la mujer predique, que la mujer profetice y que la mujer tenga dones y que la mujer tenga poder de Dios. No hay. Más bien es lo contrario. La Biblia habla del poder de Dios en todos, en todos. Y así como tú dices que el hombre es el del ministerio, no te equivoques, no todos los hombres. No todos los hombres. Porque usa la lógica. Un hombre soltero, ¿qué cabeza de hogar puede ser? No puede ser cabeza de hogar. Para ser cabeza de hogar hay que casarse. ¿Me entiendes? Y para ser autoridad dentro de la obra, hay que ser parte de una obra. Hay que estar sujeto a un pastor, hay que ser enseñado por un pastor, hay que ser formado por un pastor, por el ministerio de alguien. Tienes que ser formado. Si no, ¿cómo vas a ser pastor después? O sea, es imposible. Entonces, no todos los hombres van a ser pastores, ni evangelistas, ni maestros, ni profetas, y mucho menos apóstoles. No te equivoques. Tú serás un miembro de la iglesia, que vienes a dormir a veces en la banca de la iglesia, que estás allí, que no entiendes nada, que no aprendes nada, que nunca colaboras, que nunca estás trabajando en la obra del Señor, nunca. Cuando te dicen, hermano, mira, para ir a tal lugar, no, hermano, no tengo tiempo, hermano, no puedo. Tu palabra es no puedo. Y sales en las redes sociales escribiendo que no es así, que la Biblia dice, que la autoridad, que el ministerio es el hombre, que la mujer no tiene parte. O sea, hablas con una soltura, así como si fuera pues un hombre entregado, ¿no? Que estás trabajando, que estás sacrificándote. O sea, nada, lo único que haces es escribir porque no tienes otra cosa que hacer. No, mi hermanito, Dios te está mirando. Y Dios está escuchando las intenciones de tu corazón, la forma en que hablas, la forma en que piensas, sin ningún tipo de coherencia ni de enseñanza. Eres un ignorante, un total ignorante de las Sagradas Escrituras. Hermanas, yo les insto a que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, a que enseñen, redargüyen, prediquen. Hagan la obra, trabajen en la obra, llénense del poder de Dios, demuéstrenle a los hombres lo que es el poder de Dios, lo que son los dones del Espíritu que es para todos. Demuéstrenselo. Dios las bendiga y Dios las guarde. Ojalá
esta palabra pueda un poco ordenar las ideas y servir al Señor, porque un ministerio no te hace mejor servidor y no tener un ministerio no te hace menor servidor. No. Cada uno en el lugar que Dios los ha llamado, dice la Biblia, sirvan al Señor. Dios los bendiga.